El centro de Quito desmonta viejos tópicos. Se ve una ciudad próspera, limpia y segura, muy distante de la tradicional referencia del Ecuador como país alejado de todo y profundamente mísero. La economía crece al 4, incluso al 7%. Un crecimiento espumoso porque a duras penas articula un tejido industrial, pero suficiente al menos para reducir la desigualdad. Eso es lo que se ve. Escarbando solo un poquito, se descubre un país quebrantado por el recuerdo. Si vamos a libertad de prensa, si miramos qué pasa con los medios actualmente, no hay libertad de prensa y eso no está bien. Ese es un tema de interpretación. Si usted ve los periódicos y la prensa cada día, se dice de todo. Se dice de todo, inclusive que no hay libertad de expresión. El ámbito donde se mueven. Ecuador no es Venezuela, aunque puedan tener cosas en común, problemas parecidos, que tal vez puedan tener una solución parecida. Los medios manipulan. Los medios manipulan y manipulan desde quien tiene el acceso a ese medio. Y el presidente Correa es uno de ellos que ha sido muy claro en todas las cuestiones, trata de informar. Eso es muy importante. Entonces, ante las campañas de desinformación, como fueron otrora, ahora el empleo de las redes ayudan a hacer campañas de información. En 2007, Ecuador buscó nuevos caminos para combatir las desigualdades sociales. El presidente Rafael Correa prometía ese cambio. Rafael Correa llega al poder en el 2007 con una aprobación bastante alta, yo diría con una aprobación histórica, porque lamentablemente en Ecuador se venía viviendo una crisis política, económica sumamente profunda. El Ecuador nace como república en 1830 y ahora ejecuta una revolución en la que involucra un desarrollo social importante. Entonces muchos aceptaron un cambio sin saber lo que iba a hacer. Entonces el problema ahora en Ecuador, la inconformidad que tiene. La crisis que arrastraba el Ecuador hizo que muchos ecuatorianos buscaran nuevos horizontes fuera de las fronteras. Más de 3 millones abandonaron el país. Un desangramiento lento, pero fatal para el futuro. Se me hacía insoportable vivir en Ecuador. No fue fácil tampoco decir yo me voy, dejo todo, pero era un momento en que decidí, si no lo tomo ahora no lo hago nunca. Ya había estado acá y ya había decidido no regresar acá, porque ya sabía lo que venía y sabía que no iba a ser fácil, pero estaba tan tal vez despechada de estar en Ecuador. Esas 3 millones de personas que salieron del país en los años 98, 99, considero yo que se debe en gran medida a la crisis económica que vivió nuestro país. En esos años la gente salió en masas. Hubo un momento en que muchísima gente se fue y era porque no había trabajo, porque te pagan muy poco. No había mucho ecuatoriano aquí en Berlín. Luego como que ya fueron llegando más y más, esto te digo, muchos estudiantes que están llegando acá a Berlín, artistas, pero la gente estaba siempre como alegre, ¿no?, de conocer un ecuatoriano. Y ya vamos hablando ya de casi 20 años de una historia de migración grande. ¿Y por qué la gente se va? Porque los problemas siguen siendo los mismos. ¿Para qué estudio en un país donde me graduó y creo que ahora, por ejemplo, sí hay muchas mujeres también y chicos que llegan a la universidad, pero al final no tienen un trabajo de más de $300. La migración ecuatoriana agresiva que salió del país hace ya algunos años genera también ese interés de parte de la autoridad de protegerles allende las fronteras. El presidente es un católico practicante y es humanista, entonces él piensa primero en todo lo que al ser humano le afecta antes que en la mejora estructural a su alrededor. En ese sentido, la orden permanente del presidente es atender los intereses de los ecuatorianos en el exterior como propios. La ciudadanía tiene acceso al sistema diplomático para ser atendida y
el común de los ciudadanos puede acceder al servicio diplomático para servir a sus paisanos en diferentes etapas en el exterior. Esta innovación del gobierno del presidente Correa. Los 3 primeros años de mi vida aquí en Berlín fueron muy duros, porque siempre el acostumbrarse a un nuevo lugar, la falta de amigos, de familia, pero luego como que existía eso entre odio y amor con Berlín. Esa es la relación que uno suele tener, odio y amor. No me veo toda la vida viviendo en Ecuador, en Alemania, pero eso se dice, pero después uno se encuentra. Yo dije, nunca voy a regresar a Alemania, qué feo país, y aquí estoy. Entonces, no lo sé, me gustaría, claro, más vivir en Ecuador, pero entonces piensas en que vas a trabajar y cómo es la situación en Ecuador y ya todo lo que pasó antes. A ver. En el Ecuador hay que tener fe, ¿no? El Ecuador es un país que tiene una hermosa bandera y una historia y una tradición tras de sí. Lo que ha hecho el presidente Correa con todas estas decisiones y posiciones es aplicar en sí misma una revolución. Una revolución es un proceso, eso tiene largo plazo. Hay que ver de esa diplomacia ciudadana cómo está la vocación. Ya la Venezuela de Chávez había iniciado un camino autónomo a los centros de poder. Rafael Correa lo seguía con una política exterior y una retórica que lo desmarcaba en lo formal de la revolución bolivariana de Chávez. Recordemos que el gobierno ecuatoriano ha tenido financistas tradicionales, ¿no?, como el Banco Mundial o el FMI, ¿no?, Fondo Monetario Internacional. Eran prácticamente los que dictaban la política internacional del Ecuador. Creo que estos países se dieron cuenta de que es posible hacer una revolución pacífica en el país, acorde con las circunstancias, con los usos y costumbres. Lo que ha hecho Correa es algo parecido para Ecuador, recuperando el control sobre los recursos y los beneficios que se pueden generar con estos recursos, con su venta, su explotación. Yo creo que al momento que llega el presidente Correa se da un vuelco, ¿no? El país ya empieza a crecer, ya no es más el país tercermundista, ¿no? Rafael Correa llega con una nueva visión de ver el mundo no solamente de una manera unipolar, es decir, no solamente un mundo en el que los Estados Unidos y las fuerzas hegemónicas, ¿no?, tradicionales controlen la política interna de un país, sino justamente se habla de una soberanía. Entonces lo que Rafael Correa dice es, vamos a expandir nuestra política internacional. Este modelo también lo adaptó el presidente Correa a su política internacional, es decir, relaciones bilaterales, porque es un Estado soberano, y esta política soberana exterior se ha visto primero en el cierre de la base estadounidense de Manta, para decir claramente a Estados Unidos, sí, podemos tener contactos, pero a altura de miras y sin los métodos de injerencia que habéis utilizado hasta ahora. Esto se ha acabado. Hasta ahora Ecuador y la mayor parte de los países latinoamericanos venían siguiendo recetas neoliberales promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Rafael Correa toma una decisión central que le va a poner en la mira de la comunidad internacional. Rafael Correa, que hasta entonces no jugaba un papel mayor, da un paso que será un ejemplo para unos y para otros no más que el juego de un populista. La política internacional toma una dirección totalmente diferente porque Ecuador se niega a pagar gran parte de la deuda externa, ¿no? Entonces eso cambia muchísimo ya el escenario internacional. Claro, entonces Ecuador, por decirlo así, pierde credibilidad ante estos organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pero al mismo tiempo gana credibilidad para otros países. El mundo de hoy es multipolar. El mundo de hoy ya no es
Estados Unidos exclusivamente o Rusia exclusivamente. El mundo de hoy es un mundo interconectado, es un mundo multipolar y que permite que uno haga alianzas. Nosotros, el hecho de que hemos abierto mercados hacia la China, abierto mercados hacia Bielorrusia, hacia Rusia, no significa que hemos cerrado mercados con Estados Unidos, ¿no? Hacer frente a los ataques que provenían del país del norte era la gran cuestión. Chávez había elegido una estrategia más confrontacional con los Estados Unidos. Rafael Correa, por otro lado, buscaba marcar otro acento, pero no tan lejos de los objetivos que el presidente Chávez venía promoviendo en la región con políticas de integración multilateral. El siguiente paso era crear ALBA como una alternativa hacia Estados Unidos, que hasta entonces controlaba la región, América Latina, mediante la Organización de Estados Americanos y otras organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Sí, absolutamente. Usted vea la historia de UNASUR. El momento que UNASUR nace como un ente de integración regional en América del Sur, nace con esa típica gota de interés, con ese desinterés casi natural en algunos de los países. Y fue el Ecuador, cuando asumía la presidencia pro tempore, el que hizo la negociación diplomática intensa para que los países de UNASUR ratifiquen el tratado de integración en sus congresos. Le dio vigencia a UNASUR y le dio creación a UNASUR. Eso lo hizo el presidente Correa justamente para establecer a la región como contraparte de otras voces en el mundo y en los procesos intercontinentales. El tercero, más amplio, ya era crear nuevas estructuras internacionales en la región, como son UNASUR por un lado, CELAC por el otro lado. Y como último, operar a nivel internacional con países que tienen representación permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que son Rusia y China. Los países grandes, como los que usted menciona, más que amistades tienen intereses. Y ese es el principio de la diplomacia, ¿no? Defender los intereses. Ellos lo harán en tanto en cuanto aprecien la relación bilateral en su debido momento, pero no están ahí para defendernos. Yo creo que el Ecuador se defiende solo con una forma transparente de negociar. Rafael Correa ve en China un nuevo financista, ¿no? Un nuevo socio comercial, económico, y se aleja de las políticas tradicionales de corte neoliberal del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Ecuador tiene técnicamente relaciones diplomáticas con todos los países del mundo a través de las Naciones Unidas. Ahí está Corea del Norte, Corea del Sur, Tayikistán, Afganistán, todos los países que usted pueda considerar. La buena coyuntura económica internacional que vivía las materias primas, especialmente el petróleo, sostuvo en gran medida el arranque de este cambio de políticas que ponían el acento en lo social. Tanto Correa como Chávez, como también Ortega y los demás, Evo Morales, han creado una alternativa a este capitalismo de siempre. Y esta alternativa política en sus países la han blindado con la respectiva diplomacia internacional, la diplomacia de los pueblos. Bueno, justamente este concepto de la revolución ciudadana, ¿no? De transformar el país mediante una nueva constitución. Yo creo que ese es un punto muy importante. Alianza País crea una nueva constitución, y no solamente que crea una nueva constitución, sino que lanza un referendo o una consulta popular para preguntarle al pueblo si querían una nueva constitución. El pueblo ecuatoriano aprueba eso. Entonces se crea una asamblea constituyente, la asamblea constituyente crea una nueva constitución y vuelven a preguntar al pueblo si en verdad están de acuerdo con esa constitución. El presidente de la República establece la política exterior de un país. En el Ecuador ha sido siempre así, la ejecuta el canciller, no la discute, la ejecuta. El presidente tiene la película absolutamente clara. Yo he tenido el honor de trabajar un par de cosas con el presidente Correa. Y es una persona que domina el escenario y los temas.
Él nada deja descuidado, no improvisa temas, para nada. Él está sumamente seguro y certero en lo que tiene que hacer. Lo bueno y lo interesante de esta época es que los procesos no son un solo modelo hasta que se desgasten, sino que ellos sobre la marcha van buscando su adaptación y la reorganización, la reinvención de cómo adaptarse a las nuevas exigencias. Y que pudiésemos llamar entre todos la sumatoria de un periodo muy interesante, o una época de cambio, o un cambio de época, como han querido descifrar en más de una oportunidad. Incluso el presidente Correa es muy usuario de esta expresión. Estos presidentes han cumplido un modelo de integración muy interesante. El derrumbe del precio del petróleo, principal fuente de financiamiento, pone a prueba la estabilidad del modelo social. Rafael Correa, sin embargo, apuesta por profundizar aún más sus reformas. Si queremos examinar a la Revolución Ciudadana, tenemos que verla en partes, ¿no? Porque claro, ha sido un periodo sumamente largo, ha sido una década, 10 años, algo histórico, algo que en Ecuador nunca antes ha pasado, sobre todo en su historia republicana. Pero yo creo que sí hay que examinar el Rafael Correa y la Revolución Ciudadana del 2007 al 2013, me atrevería a decir, y el Rafael Correa y la Revolución Ciudadana del 2013 hasta hoy, ¿no? Nosotros, los países en desarrollo, hablamos siempre de derechos. Los países desarrollados hablan de accesos. Países como el nuestro, que somos países que estamos en recuperación económica, no quiero decir pobres, y tampoco quiero decir país pequeño, porque podemos ser territorialmente más grande que algún país europeo. Hablamos del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho humano al agua. El europeo le habla del acceso a la educación y el acceso a la salud, lo que quiere decir que si tiene plata tiene salud y tiene educación, de lo contrario no cuenta el cuento. Nosotros al revés. El presidente de la República, indudablemente, que lleva una gestión de gobierno ante unas variables que son claras y evidentes, la baja del precio del petróleo y un programa social que hay que mantener. Nosotros aquí estamos con los dos pies en la tierra, con un proyecto claro. Sabemos que tenemos problemas para realizarlo. Unos problemas son los propios en el país, que justamente por eso hemos salido elegidos. Por otro lado, están los problemas que nos están imponiendo. Uno de los problemas que están imponiendo desde fuera es una falta de respeto. El primer periodo, el del 2007 hasta el 2013, creo que es un periodo sumamente positivo, en donde se crean políticas en verdad hasta cierto punto revolucionarias, y se crea una nueva imagen del Ecuador hacia el mundo. Veo la Revolución Ciudadana como un proyecto político. Uno es, claro, mejorar las condiciones de vida para la mayoría social en el país, recuperar la soberanía nacional, y esta soberanía nacional se recupera, por un lado, creando las bases jurídicas en el país, como es la nueva Constitución. El segundo paso es blindarlo con la política internacional, y este blindaje no solamente es político, sino también se refiere a aspectos comerciales con otros países que no sean Estados Unidos, como puede ser China. De ahí, por ejemplo, se explican los negocios con la India comprando helicópteros, etc. Pero lamentablemente en el segundo periodo, desde el 2013 hasta el día de hoy, bueno, se ve que hay un desgaste profundo. La política desgasta, y mucho más en Ecuador. Y los precios de las materias primas, es decir, los precios del petróleo en los mercados internacionales, bajan totalmente. Las críticas no se hacen esperar. La oposición desarticulada no ha sido capaz de ofrecer una alternativa a la un popular Rafael Correa. Sin embargo, una parte de la población no percibe estos cambios, ya que gran parte de los problemas siguen estando ahí. El gobierno está haciendo algo que nunca otro gobierno había hecho, por ejemplo, la infraestructura de las calles, reorganizando el sistema de impuestos, que es algo muy difícil que acoja a las personas. Y para lo cual yo veo que hay mucha gente también que no está muy feliz con el cambio. Como yo soy una persona que ve el cambio, pero con el tiempo, y al cambio hay que prepararse.
La revolución ciudadana se centra en lo social, ¿no? Es decir, se comienza a aplicar un nuevo modelo económico. Justamente el eslogan de Rafael Correa y de su partido ha sido el ser humano por encima del capital, algo muy conocido. Y bueno, esto se traduce en varias políticas, ¿no? Por ejemplo, como aumentar el gasto público en lo que es educación, salud, infraestructura. Se habla también de una revolución escolar, de una revolución, universitaria. Se crean nuevos centros universitarios y se crea una reforma educativa también muy importante, ¿no? Tenemos estudiantes ecuatorianos que trabajan aquí con nosotros, que organizan actividades, la Semana Latinoamericana o las actividades de apoyo a las víctimas del terremoto en Ecuador, por ejemplo. Son gente muy sensible, que están muy pendientes de sus países. Algunos llegan de situaciones humildes de sus familias en Ecuador, y cuando están acá no olvidan de dónde provienen. Diplomáticos que ahora están en el ejercicio de funciones en diferentes partes tienen una preparación académica excepcional. El gobierno de este presidente ha hecho que muchos ecuatorianos tengan acceso a becas en el exterior y estudios en sitios importantes, no ideologizando el estudio, sino permitiendo que vayan a universidades importantes en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa. Y esa gente está regresando a través del servicio diplomático ese favor que le hizo el gobierno en servicio, acción y gestión. Yo he mandado algunos informes de estudiantes que yo conozco acá para que postularan a dichas becas, lo cual entonces expresa que el gobierno ecuatoriano está haciendo un esfuerzo también para apoyar a estudiantes acá, porque con la intención de que terminen una buena carrera y puedan volver a Ecuador a ayudar al desarrollo de Ecuador mismo. Mis compañeros de universidad que también eran como muy emprendedores, la carrera se presta para hacer muchas cosas privadamente, para abrir un negocio, para vender cosas, y la tuvieron difícil. Y algunos lo lograron, pero con la ayuda de sus papás, que tenían un poco más de dinero y podían invertir en cosas. Entonces el gobierno se queda sin recursos para seguir, definiendo ese gasto público que ya tenía o que venía realizando, ¿no? Entonces es importante analizar al gobierno de Rafael Correa en estos dos periodos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Con el ataque a la empresa privada, porque si bien es cierto, tienes que regular, como Estado tienes que regular, obvio, pero tampoco puedes prohibir. Y esa es la parte en la que nunca estuve de acuerdo. Las ideas del presidente Correa eran buenas hasta en un principio, pero luego un presidente no puede estar en la decisión de millones de ideas. Y en el sistema de educación es lo más triste ver, ¿no? Que nombran a ministros de educación, los cuales mandan a formar un teatro en las escuelas que están armando del milenio, que cuando llegue el presidente tiene que verse todo bonito pintado, pero cuando él se va, las cosas que fueron prestadas a esa institución para tener una imagen del presidente o que él sepa que está funcionando sus ideas, desaparecen después de 2 horas. Y estas personas otorgadas por el gobierno son las que están dañando la ideología del gobierno. Uno de los temas más polémicos ha sido la libertad de opinión, el cierre de periódicos, la estatización de otros, ha hecho que organismos internacionales de derechos humanos muestren a Ecuador tarjeta roja. Esos son rezagos colonialistas. Yo no soy del partido político del presidente, yo soy un funcionario de carrera del servicio exterior, pero hay que decir las cosas como son. El Ecuador ha capitaneado un proceso a nivel de interamericano en la OEA. El problema que yo encuentro en Ecuador es que existen 2 polaridades. Estas 2 polaridades están en permanente choque y ninguna de las 2 está en capacidad de escucharse. Yo trabajé en Ecuador haciendo comunicación para organizaciones sociales. Yo sé lo que es no contar con acceso a medios y que tu voz no sea escuchada. El gobierno compró periódicos, compró canales de televisión. ¿Para qué? Para controlar. ¿Está controlado el contenido? No se ve una oposición estructurada, sino opositores. O sea, hay gente que discute ciertas cuestiones de la política del presidente,
pero lo hace de manera personal, visceral, como que es mi problema, no me gusta esto así. Ecuador sigue buscando un camino para saldar cuentas con su pueblo. ¿Dónde y cómo llegará? Son los ecuatorianos los que están llamados a expresarse próximamente. Humboldt hizo una descripción muy interesante de cómo él veía a los ecuatorianos. Decía que los ecuatorianos somos unas personas bastante extrañas, que disfrutamos y somos vitales con la música triste. Porque sí, eso somos unos seres nostálgicos, pero a la vez vivimos la vida con mucha intensidad. Los ecuatorianos son seres raros, que duermen tranquilos en medio de volcanes crujientes. Son pobres en un país tan rico y se ponen alegres con música triste, como creo que dijo Alexander von Humboldt.